Hola compañeros, compañeras, bienvenidos a esta clase sincrónica para avanzar con el temario, para que vayamos en tiempo y forma y estemos listos, mejor dicho, estén listos para cuando el examen tengan que presentarlo, de acuerdo al primer parcial. Estábamos viendo acerca de la teoría de convergencia y de divergencia económica para ver si los países igualan sus condiciones económicas o si cada vez van a estar más diferenciados. Para ello vamos a ver esta lectura, el debate sobre la convergencia internacional e interregional en enfoques teóricos y evidencia empírica, de Edgar Moncayo. Recuerden que, aunque en términos macro, a través de las naciones o los países, estos pueden tener resultados positivos, al interior de los países hay regiones muy prósperas y hay regiones que no lo son tanto. Entonces, que un país sea rico no quiere decir que todas las regiones al interior del mismo lo sean. Lo primero que Moncayo va a apuntar o va a precisar es que el 50% del PIB global, que estamos aquí, es producido por el 15% de la población mundial, que solo ocupa el 10% de la superficie terráquea. A ver, esto es muy interesante. 50% de todo el PIB que se produce solo es elaborado, solo es producido por 15% de las personas. Y ese 15% de personas se ubica solo en un 10% de toda la superficie. Es decir, una pequeña porción de tierra, 10% de todo el planeta, imagínenlo, está produciendo el 50% del PIB global. Así de complicada es la creación de espacios, de empleos, de fuentes de trabajo, de empresas, cuando todo está tan aglomerado, tan concentrado en un solo 10% alrededor de todo el mundo. La brecha entre países ricos y países pobres es de 19 a 1, es decir, por cada 19 países pobres hay un país que podemos considerar rico. Si más o menos estamos hablando de que existen cerca como de 200 países, un poquito más, reconocidos por la ONU, entonces esto más o menos quiere decir que hay 20 países ricos en el mundo y el resto no lo son. Estas diferencias son tanto internas en los países como en áreas urbanas y rurales, lo que yo les platicaba hace un momento. Es decir, nosotros vamos, por ejemplo, a Pachuca o a Mineral de la Reforma y vamos a sus centros o vamos a sus zonas con una densidad de población mayor, vamos a ver que quizás los niveles de marginación son menores, ¿no? Las viviendas tienen cierta calidad, piso firme, techo firme, paredes firmes, ¿no? Drenaje, todos los servicios. Pero mientras más nos alejemos hacia las orillas, veremos que la calidad de las viviendas baja, que los servicios empiezan a escasear o la calidad de los mismos disminuye. Pasa al interior de los países. Si ustedes ven Ciudad de México, pues va a ser muy grande, con muchos servicios, muchas problemáticas también, pero sin lugar a dudas con una alta producción y una gran generación del PIB. Pero si nos vamos a ciudades más alejadas, por ejemplo a Actopan o nos vamos a Zempoala, vamos a ver que comparados con Ciudad de México no son nada, ¿no? Y sin embargo hay una gran brecha entre ellos, ¿no? Y ambos están en México, que en términos generales podría considerarse como un país medianamente rico, aunque no lo parezca, o aunque nosotros no lo percibamos así, pero que al interior del mismo tiene muchas regiones altamente marginadas y con un rezago económico muy importante. Las economías atrasadas crecen más rápido, según Moncayo, a base de algo que se llama catching up. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con Tizayuca. Estado de México fue creciendo, 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 y Tizayuca, si bien sí tenía producción, sobre todo agrícola o ganadera, no tenía tanto en vivienda y servicios. Sin embargo, cuando Ciudad de México y Estado de México crecen tanto, los fraccionamientos y otros derivados, como pueden ser fraccionamientos, un segundo, perdón, una breve pausa, departamentos, condominios o otros complejos habitacionales empezaron a crecer muy rápido porque le interesaba, en este caso a las empresas en el Estado de México, que la gente tuviera una población, una vivienda cerca, ¿no? O mejor dicho, a las constructoras les interesaba esta región porque se encontraba cerca de fuentes de trabajo. Y entonces esta economía de Tizayuca, que quizás podríamos ir un poco atrasado, un poco, de repente crece mucho porque una zona más grande la absorbe, la cacha.
¿no? En un famoso catching up. Muy bien. Ahora, esta misma lectura nos va a hablar de algunos tipos de modelos de crecimiento y algunos tipos de modelos de desarrollo regional o para lograr el desarrollo regional, que al final es lo que trata la materia. Pero antes de entrar de lleno a esto, tenemos que ver qué son las fuerzas centrípetas, las cuales, como aquí lo dice, promueven la concentración geográfica de las actividades económicas. Mientras mayor sea la apertura de un determinado país, menor será su concentración productiva regional. Vamos aquí para explicar primero lo de las fuerzas centrípetas y su contraparte, fuerzas centrífugas. A ver, esto se los voy a explicar yo. Pongan atención. Una fuerza centrípeta son aquellos factores o elementos que van a atraer población o van a traer economía o van a traer la variable que ustedes estén analizando hacia un punto concreto en un espacio, en un territorio. Y una fuerza centrífuga son aquellos elementos que van a sacar o van a desconcentrar de un punto geográfico, de un punto regional, la población, la economía o la variable que ustedes estén analizando. Las fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas en sí misma no es que una sea buena, otra sea mala. No las podemos catalogar como tal, sino que debemos de ver si nos benefician o nos perjudican. Por ejemplo, una fuerza centrípeta podría ser un centro comercial. Un centro comercial va a atraer alrededor del mismo diversos servicios, otras plazas quizás más pequeñas, a lo mejor ciertos condominios, ciertos departamentos de vivienda, ¿no? Ciertas zonas de trabajo, quizás algún edificio de servicios. Se van a empezar a concentrar en esa región y ese centro comercial puede atraer a mucha gente. Pero al mismo tiempo, ese centro comercial puede ser un elemento de centrifuga de la población que se encuentra alrededor de la plaza, porque a lo mejor la creación de la plaza genera mucho ruido, atrae un flujo mayor de personas y por lo tanto se pueden incrementar los robos, ¿no? La delincuencia, los delitos. Y entonces un mismo factor algunas veces puede ser un elemento centrípeto o un elemento centrífugo. Dependiendo de lo que ustedes quieran lograr en el territorio, deben de lograr concentrar o de juntar fuerzas centrípetas o juntar fuerzas centrífugas o evitar cualquiera de estos. Por ejemplo, si queremos hacer más atractiva una ciudad para que la población turística la visite, entonces estaríamos buscando tener más fuerzas centrípetas, es decir, elementos que atraigan a la población, a la región que nosotros queremos potenciar, y debemos de evitar fuerzas centrífugas, es decir, elementos que expulsen o que saquen a las personas que queremos atraer de nuestra región. Por ejemplo, pongamos a Mineral del Monte. Una fuerza centrípeta podría ser que nos enfocáramos en que tuviera una mayor publicidad en medios de difusión, como puede ser YouTube, como puede ser otras plataformas digitales. ¿Por qué? Porque ese video va a promocionar el lugar y va a atraer más gente al lugar. El crear, por ejemplo, una feria del pasto, la feria cultural de los pueblos mineros o algún elemento cuya sede sea en Mineral del Monte, también atraerá más población y será una fuerza centrípeta. Si mejoramos la vigilancia y los servicios policíacos en la región y los promocionamos a través de resultados de que hay menos delitos, de que hay menos demandas, de que hay menos casos de robo, entonces la gente va a decir, mira, es un pueblo, es un lugar, es un municipio seguro al cual podemos ir sabiendo que no nos van a asaltar, sabiendo que no hay riesgo, que podemos ir con la familia, ¿no? Si podemos, por ejemplo, si bloqueamos que no haya cantinas en el centro, ¿no? Que no haya bares, bueno, lo hacemos más familiar si es ese tipo de personas que queremos atraer, ¿no? Si podemos, por ejemplo, que no haya basura, ¿no? En las calles, otro reglamento, nos concentramos a arreglar las fachadas, a arreglar las calles. Bueno, van siendo fuerzas centrípetas que van sumando para que sean más atractiva este caso Mineral del Monte a la población. Pero pudiéramos tener fuerzas centrífugas, ¿no? Que alejen a la población. Por ejemplo, el clima. El clima es frío y a lo mejor no mucha gente va a ir.
Y esa es una fuerza centrífuga, porque habrá gente que prefiere el calor. Por supuesto que no vamos a incendiar Mineral del Monte para que sea más caliente, ¿no? O sea, hay fuerzas con las cuales no podemos combatir. Pero esa misma fuerza centrífuga, como puede ser el clima, lo podemos utilizar a nuestro favor, no sé, con alguna campaña en las épocas de Navidad o con algo similar, que el frío forma parte de la temporada. Otra fuerza centrífuga pudiera ser, por ejemplo, una carretera en mal estado para llegar a esta región. Entonces, si es una carretera con muchas curvas, con muchos baches, ¿no? Muy enredada, con poca señalización, pues la gente no va a querer ir porque va a ir en camino y va a decir, no, esta carretera está muy fea, yo no regreso o no le entro, mejor no. Y a lo mejor se desvía hacia Mineral del Chico o se va hacia Tulancingo o hacia Huasca y no entra a Mineral del Monte porque no le pareció atractivo el camino que lo lleva allá. Y eso puede ser otra fuerza centrífuga. ¿De acuerdo? En la siguiente clase repasamos esto más. Yo les voy a preguntar que piensen algunos ejemplos de fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas de tarea. Y vamos a continuar con lo demás. ¿De acuerdo? Ahora, Moncayo nos habla de las implicaciones de la convergencia y la divergencia. Y nos dice que las organizaciones mundiales de comercio impulsan la globalización, lo que nosotros ya habíamos visto, pero aquí lo entiende como la intensificación de flujos comerciales, financieros y tecnológicos a escala mundial y la correspondiente adopción de las políticas y marcos institucionales conducentes a tal fin. Si ustedes se meten a la página del Banco Mundial, van a poder observar que existe una gran cantidad de elementos o de programas o de proyectos que nos pueden hablar o que nos hablan acerca de esto, de ampliar. Vamos aquí a ver si encontramos alguno rápido. El comercio y la igualdad de género. A ver, vamos a ver. Aprovechar la revolución digital para mejor sistema alimentario. Tendencias y factores sobre la política, ¿no? Son algunos. Ustedes pueden buscar más en qué hacemos, en proyectos, ¿no? Aquí se debe de estar viendo sin ningún problema. Y déjenme, vamos a ocultar ahí eso para que sea mejor. Muy bien, ¿no? ¿Qué proyectos hacen? Aquí, por ejemplo, Etiopía COVID, proyecto de rescate, en Vietnam, proyecto solar, ¿no? Lista de proyectos. Y aquí va a cargar más, ¿no? Y por ejemplo, aquí le podemos dar por país. Y bueno, de aquí que encontramos México. A ver si por las 7, si es que hay alguno en México. No, sigue siendo. Ah, miren, aquí lo podemos filtrar. México. Financiamiento adicional para el proyecto de desarrollo rural sostenible. Conservación de cuencas hidrográficas. Vamos a ver si encontramos un poquito más acerca de algo que se relacione con la globalización. Les pongo esto para que sirva que igual vean más o menos cómo pueden encontrar algunos proyectos y sobre todo información si no habían visto esta página, ¿no? La conozcan un poquito, tampoco nos vamos a detener tanto. A ver, por ejemplo, desarrollo rural sostenible, ¿no? Ya está cerrado, los otros han sido abandonados, aquí vienen los estatus. Pero bueno, según un estudio, las mujeres obtienen beneficios importantes económicos con el aumento del comercio, ¿no? El comercio conduce al aumento en los sueldos de las mujeres y ayuda a cerrar la brecha salarial que existe entre los hombres, ¿no? Aquí este análisis ayuda a los gobiernos a ver cómo las políticas comerciales pueden afectar a hombres y a mujeres de diferente manera. Cuando los países se abren, la proporción que corresponde a las mujeres en salarios del sector de manufacturas aumenta. Es decir, claro, si nosotros tenemos una economía cerrada, entonces la competencia en los salarios va a ser al interior, ¿no? Tenemos la escuela privada A y la escuela privada B. La escuela privada A paga 100 pesos por hora a hombres y mujeres, la escuela privada B paga 90, ¿no? Y 85 a mujeres. Pero si nos abrimos, pues vemos que acá hay escuelas que están la D, ¿no? Que es internacional, la E, que es internacional, la C,
Estas están pagando 150, estas están pagando 210, están pagando 250. Y entonces nuestras dos nacionales, si no aumentan sus ingresos, si no aumentan el salario que pagan, van a ver como algunos de sus maestros fugan, como una fuerza centrífuga, hacia donde el salario es más atractivo. Entonces, claro, la empresa tendría que subir sus salarios para retener a su personal, en teoría, ¿de acuerdo? A esto me refiero cuando Moncayo, y nos regresamos acá, las organizaciones mundiales de comercio impulsan la globalización. Entonces aquí está diciéndolo, cuando los países se abren al comercio, que no es otra cosa que abrirse a la globalización. Ustedes pueden ya checar más proyectos, más programas, les pueden servir, es una fuente oficial, es una muy buena fuente para citar, no lo vamos a ver, solo voy a abrir aquí los que yo estuve abriendo para que ustedes puedan ver más o menos cómo es el esquema de esta página, ¿no? Los proyectos del programa que estábamos viendo, en fin, ustedes lo pueden revisar. Se ve el escritorio, una disculpa, continuamos. Ahora, la liberación del intercambio comercial puede favorecer la concentración de actividades en los países avanzados, obligando a los menos desarrollados a tener las previsiones pertinentes. Cuando hablábamos, por ejemplo, de Hong Kong, ¿no? Que Hong Kong es una región que está totalmente abierta, es un ejemplo de globalización, pero vean lo que está alrededor de Hong Kong, es decir, las otras provincias de China cerca de Hong Kong no están tan desarrolladas. ¿Por qué? Porque todo se empieza a concentrar en el territorio de Hong Kong. Y esto genera en consecuencia que las regiones a su alrededor no se logren desarrollar. Y es lo que aquí dice Moncayo. Ahora, ¿hay evidencia de convergencia entre países? O sea, ¿realmente vamos a un escenario donde las economías se igualen o no? Y Moncayo va a citar algunos ejemplos. El primero dice, la globalización ha acelerado las tasas de crecimiento. De 1% anual a mediados del siglo XIX hemos pasado a 3.5, es decir, sí estamos creciendo a nivel mundial y por lo tanto podría ser evidencia de convergencia porque estamos creciendo más rápido a partir de la globalización. Entonces, algunos países que no crecían o crecían con mayor lentitud pueden ver su crecimiento impulsado muy rápidamente. Véase China, véase Singapur, véase Corea del Sur. Los países en desarrollo que se han globalizado han experimentado una aceleración de su tasa de crecimiento, pasando de una tasa anual de 1.4 en los años 60 al 5% en la década de los 90. Si ustedes pueden observar el crecimiento económico, ¿no? Vamos a ver si lo encontramos rápido aquí en Banco Mundial. Nos vamos a... ¿Quiénes somos? ¿No? Entendiendo la pobreza. Aquí, por indicador. Banco Mundial cuenta con una gran base de indicadores, por ejemplo, economía y crecimiento, agricultura, no ahorro bruto, no crecimiento del PIB anual. Nos vamos a crecimiento del PIB anual, ¿no? Y tenemos desde 1965 hasta 2015. Ahora, para poder confirmar esto, necesitaríamos agregar aquí a un país. Vamos a agregar a México. Navegar por país. A ver, ¿cómo le hago aquí para añadir algo? Denme un segundo. Perdón, estaba revisando. Aquí tenemos donde estábamos, le ponemos México aquí en la búsqueda. Aquí vamos a esperar a que cargue. Aquí lo seleccionamos. Y aquí está el de México. ¿De acuerdo? Crecimiento de México. Vamos a ver si está Argentina, por ejemplo, en verde, ¿no? Vean ahí cómo se va haciendo la diferencia. Ahorita veo si puedo hacer el mapa un poco más grande. Pero vamos a poner a Corea. Aquí salía Corea. República Popular Democrática de Corea. Es esta. Esta es Corea del Sur. Vamos a ver, ahí hacer un poco más grande el mapa. Y entonces México es el rojo. Argentina es este. Y Corea no me la dio. Vamos a quitar Argentina. Vamos a ver si tienen Hong Kong. Hong Kong. Muy bien. Entonces, Hong Kong, el crecimiento en porcentaje de PIB, ¿no? Aquí sería casi un histórico en los 60s, a partir de que abre su apertura, de que pasa de ser de control británico a regresar a control de China,
pero con una administración especial, ¿no? Y vean, 15%, ¿no? 14%, 16% de crecimiento. Vean México, ¿no? Que no ha experimentado lo mismo. O sea, aquí en el año de 1975, Hong Kong tuvo un crecimiento de 0.4%, pero en el 76 creció a 16.1%. México venía de tener un 5% de crecimiento a bajar a un 4, a bajar a un 3, ¿no? Pero véase en esta línea roja, que es México, como en ningún punto México alcanza el pico, por ejemplo, de un 16. Y Hong Kong va alcanzando picos elevados a comparación de México. Aquí México tuvo en el 2012 un crecimiento amplio, que podríamos atribuirlo a todas las reformas económicas que se fueron dando. Pero después otra vez en 2015, Hong Kong en 2017, y ahí vamos creciendo. Ahora, es un poco engañoso la gráfica, porque si México tenía 100 unidades al iniciar y creció 110, bueno, creció 10%. Pero si Hong Kong tenía 200 unidades al iniciar y creció 220, también creció un 10%, pero pues en realidad la diferencia es un 20% de unidades de diferencia, ¿no? Entonces, ojo con los porcentajes, yo ya se los he hablado, son engañosos, pero sí nos sirven como para ir viendo algunas comparaciones en términos de crecimiento. ¿Qué tanto podemos crecer? No sé si pongamos, por ejemplo, aquí Estados Unidos, a ver si nos lo da. Nos lo da color morado, ¿no? Y aquí pueden ir viendo. En algunos casos México tiene más crecimiento. Estados Unidos pasa por diferentes situaciones, ¿no? Pero aquí se van igualando. Pero vamos a ver, agregar uno más. El caso, a ver si está China como país. China. Vean, China ha tenido incluso un decrecimiento tan grande que nos cambió la jugada, ¿no? Y vamos a ver si podemos agregar un país más. Por ejemplo, Alemania. Alemania me parece que sería un ejemplo interesante. Ahí está cargando el mapa. Y Estados Unidos, México, China, Hong Kong. No me agrego. Ah, sí, Alemania. Ahí está Alemania. Y entonces, aquí este ejemplo está muy bueno, porque ustedes están observando, ¿no? Aquí arriba en esta área, o en esta área no ubico bien, pero aquí donde está el mouse, vean por ejemplo la gran diferencia de crecimiento que había. China aquí, Hong Kong hasta acá, ¿no? Luego China aquí, Hong Kong acá. Entonces, vean cómo estas grandes diferencias que están así subiendo y bajando, vean cómo hacia el final parece ser que sí se están igualando. Es decir, esto es evidencia de convergencia. De esta disparidad tan grande de los años de 1965, 70, 80 a esta zona de 2015, realmente sí hay evidencia, al menos visual, y solo en PIB, habría que pensar en los otros indicadores, de que estamos yendo hacia una convergencia económica, ¿no? Países que tradicionalmente son ricos como China van hacia abajo, ¿no? Países como México, como Estados Unidos, que tradicionalmente es rico, va hacia la alza, hacia la baja, ¿no? Alemania hacia la alza, hacia la baja, Hong Kong hacia la baja, ¿no? Después de estar incluso acá arriba con un 16%, habíamos visto un 12%. Retomemos nuestra clase. También esto espero que les sirvan por si no lo sabían hacer. Banco de datos del Banco Mundial es una fuente oficial también que ustedes pueden consultar. Ahora, acá abajo dice: los países en desarrollo que han adoptado las políticas correctas han logrado converger hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas. Para aquellos que sepan un poquito de historia, me regreso a esta gráfica que está muy buena. China venía de una dictadura muy dura, de un cierre económico muy fuerte, y empieza a aperturarse, y en cuanto se apertura, o sea, vean por ejemplo en la década de los 90, que es más fuerte, el crecimiento tan exponencial que China ha tenido. O sea, imagínense, estamos en 1992. Desde ahí hasta... tuvo que pasar 10 años para que China creciera a menos de 8%. O sea, 10 años por encima de 8% de crecimiento del PIB es una locura en términos económicos. Aquí ya va bajando, cada vez va creciendo menos. Su tendencia es ir hacia abajo. Pero tener un crecimiento de 6.1 de PIB en 2019, o sea,
implica un crecimiento regional y en el territorio de China impresionante. Vamos con las siguientes. Las economías atrasadas que se integran con las más avanzadas aceleran su tasa de crecimiento. La apertura comercial está relacionada positivamente con el crecimiento a largo plazo. El comercio internacional, especialmente norte-sur, tiende a igualar los precios de los factores y por lo tanto la relación de los salarios entre los países pobres y ricos tiende a subir. La varianza ponderada por la población del PIB per cápita de 125 países ha disminuido en las últimas décadas. Entonces, sí, hay evidencia, y estos son algunos elementos, de que existe un crecimiento hacia la convergencia. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora, hay teorías del crecimiento regional. Vamos a ver algunas. Con eso terminamos esta clase. Si hay dudas, las vamos a repasar en la clase siguiente, ¿de acuerdo? En vivo. La clase previa al examen. A ver. Teoría del crecimiento regional de base exportadora. Teoría de los polos de crecimiento. Teoría de la causalidad acumulativa. Teorías modernas del crecimiento divergente. Síntesis, teorías del crecimiento endógeno. A ver, todas las que son teorías del crecimiento endógeno consideran que los ricos tienden a ser más ricos como consecuencia de los rendimientos crecientes de escala y que la convergencia se circunscribe al club de los territorios que tienen una base de capital humano suficiente para valerse de tecnología moderna. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos países que son ricos, cuando hablábamos de rendimientos decrecientes en clases anteriores, veíamos que mientras más crecíamos, mientras más invertíamos, menos ganancia obteníamos. Pero una economía de escala implica que a mayor inversión, muchísima más ganancia. Es decir, va escalando positivamente hacia arriba. Entonces, los países ricos que pueden invertir mucho, crecen bastante, de manera exponencial. Ahora, los análisis de convergencia aplicados a nivel regional elaborados con las teorías de crecimiento endógeno implican que el capital humano, el conocimiento y la educación formal son elementos relevantes para el desarrollo territorial. Y este es un ejemplo doloroso, o mejor dicho, es un enunciado doloroso, porque desgraciadamente en estos tiempos de COVID-19 hemos visto cómo en México la educación general nos ha afectado mucho. Es decir, países como Italia, como España, ¿no? Como Finlandia incluso, la enfermedad les llegó muy pronto. Es decir, allá por noviembre, enero, ellos ya empezaban a tener tasas de contagio muy altas. Cuando el virus se fuga de Wuhan, en China, y empieza a afectar primero a estos países. La pregunta sería, ¿por qué los afectó primero? Bueno, porque el comercio entre China y Europa, ¿no?, es muchísimo más alto que China-México. Y entonces hubo más personas, más viajes, más vuelos, más frecuencia China-Europa que China-México. Entonces la enfermedad tardó más en llegar a nuestro país. Nuestro país, para cuando llegó a Italia, se pensaba que solo afectaba a adultos mayores, a adultos, a los niños no. Y entonces las escuelas no se cerraron del todo, ¿no? Solo había que refugiar a los adultos mayores. Y no, hubo un gran contagio de alumnos porque también afectó a jóvenes, ¿no? Como esta es una enfermedad nueva, lo ha dicho Gatell, no sabemos casi nada de ella, por increíble que parezca. Y cada día, científicos especializados en ciencias de la salud, en virus, en epidemias, estudian los efectos que está teniendo el virus. Y saben ahora más o menos cómo combatirlo, qué evitar, ¿no? Pero entonces, esta población sufre porque no lo sabían. Y una vez que lo supieron, las medidas de cuarentena fueron aún muchísimo más estrictas. Había multas muy fuertes en España por salir de tu casa. Y hubo multas muy, muy fuertes, ¿no? Era un poder del Estado más grande y no mucha gente salió en algún periodo. En México, para cuando llegó el virus en apogeo, nosotros ya sabíamos todo esto. Y digo, ya sabíamos en términos de que ya estaba estudiado.
Ya sabíamos que afectaba a niños, que afectaba a todo tipo de personas, que aquellos que tenían algún padecimiento como diabetes, obesidad, hipertensión o algunos otros problemas eran los más susceptibles de morir si les llegaba a dar COVID, ¿no? Sabíamos más o menos cuántas camas de hospital teníamos, sabíamos activar todos los protocolos. Lo que no se pensó es que la educación en México es a mitad de secundaria, es decir, lo hemos visto, el promedio de la educación es 8.5, ¿no? O sea, el primer semestre de tercero de secundaria y ya. La pregunta es, con todo respeto, sabiendo que hay alumnos de secundaria muy inteligentes, si alguien que tiene la educación formal hasta secundaria puede realmente entender la complejidad de lo que es un virus, de cómo las relaciones sociales lo propagan, de la capacidad técnica en salud que tiene el país. La respuesta sencilla es no, es corta, es no. México tenía toda la información, lo que no tenía la población en México es la educación formal y el conocimiento para entender que si nos hubiéramos todos quedado en casa, ¿no? Muchas personas no se hubieran enfermado. Es un virus no tan contagioso, lo podemos ver, todavía está lejos de afectar al 10% de la población del país. O sea, aunque las cifras parezcan muy grandes, chicos, no va ni el 10%. Claro que han muerto personas y lo lamentamos mucho, ¿no? Porque una sola vida es valiosa, pero definitivamente a nuestro país le faltó educación. Entonces, en países con alta educación hay trabajos altamente pagados y altamente especializados, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí busquen en los periódicos, y no es manera de burla, sino es un golpe de realidad, ¿cuántos ayudantes para la construcción de una nave espacial hay? ¿No? Ingenieros espaciales. No van a encontrar ni uno en Hidalgo, porque aquí no tenemos casi nada de ingeniería espacial. Pero en Europa sí hay, en Querétaro puede llegar a haber, hay una escuela ahí de aeronáutica, pero van a ser los menos, en Estados Unidos va a haber muchísimo más, en China va a haber muchísimos más, y son trabajos muy bien pagados, ¿no? Un repartidor de gas en Europa suele tener una formación más alta que el repartidor de gas en México, suele, o sea, no quiere decir que es a fuerzas, no, pero sí. Entonces, hay empleos en México que están mal pagados, que en otros países estarían bien pagados, porque quien los hace es un ingeniero, es un técnico especialista, ¿no? Y esa educación merece un costo. Pero mientras no haya educación aquí, mientras la educación no se le dé profundidad, calidad y raciocinio, será muy difícil alcanzar a estos países. Seguimos acá. No es posible generalizar sobre la existencia o no de una tendencia hacia la progresiva disminución de diferencias interregionales. Deme un segundo. Continuamos, perdón. Recuerden, no hay generalidades, ¿sí? Hay tendencias, sí, ¿no? Y la tendencia puede ser más o menos fuerte, pero no hay generalidades. Teoría de la base de exportación. Estas son unas teorías de crecimiento endógeno o de crecimiento endógeno, no, perdón, de crecimiento regional. Esta teoría parte del supuesto de que el crecimiento de una región y su componente dinamizador, ¿no? Un segundo. Perdón, retomo. Parte del supuesto de que el crecimiento de una región, su componente dinamizador, depende de una variable exógena, a saber, la demanda de sus bienes exportables. Este supuesto es consecuencia lógica de una teoría que considera únicamente los conjuntos económicos de gran dimensión, tales como naciones que son capaces de controlar su desarrollo, al punto que éste depende de variables internas, en tanto que los espacios más pequeños o fraccionarios no pueden por sí mismos impulsar los medios para su propio crecimiento conforme a esta teoría. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a desmenuzarlo. Imagínense el caso de China en la antigüedad, la seda de China. En Europa la seda era muy demandada y durante muchos años Europa, estamos hablando de la época del medievo, Europa no sabía cómo se hacía la seda, ¿no? O sea, era un secreto chino que quien lo revelara se castigaba con la muerte, lo pueden investigar. De ahí viene la famosa ruta de la seda, ¿no? Porque era el comercio que venía de China hacia a través para llegar a Europa.
Entonces China obtuvo una gran cantidad de ingresos por su seda, porque era un bien deseable que otro país quería. Esto es la teoría de la base de la exportación. Es decir, yo tengo un producto que en mi territorio se da demasiado o se da muy bien o de alta calidad y lo exporto a otro país, lo exporto a otro lugar donde no lo tienen, donde lo desean, donde lo quieren, donde lo necesitan. Véase el petróleo en la actualidad en México, ¿no? Véase los diamantes en África, sobre todo en Sudáfrica. Véase frutas, verduras que China importa a su territorio, ¿no? Todo lo que nosotros exportamos a Estados Unidos, eso le va dejando ingresos al país. Entonces, esta teoría de la base de exportación va a buscar encontrar un elemento o varios que sean exportables y potenciarlos para que nuestros ingresos vengan a partir de la exportación. North, en 1970, menciona que las regiones alcanzan una etapa de especialización productiva tal que, en condiciones de costos de producción y transporte más favorables, les permiten exportar bienes o servicios principales que tienden a convertirse en un bien exportable o un conjunto de bienes exportables de los que dependerá su crecimiento. Es decir, China sabía manejar muy bien la seda por mucho tiempo y lo convirtió en un bien exportable. Ellos tenían la materia prima, que es un gusano, ¿no? Que es el que hace la seda. Criaban granjas de gusanos de seda. Obviamente eran los únicos que lo fabricaban en ese entonces y podían importar la seda. En la medida en que las regiones crecen alrededor de los bienes principales y exportables, se genera un proceso de agrupamiento y se localizan empresas que generan economías de escala, lo cual, por su parte, mejora la competitividad de dichos bienes y propicia un mayor ingreso en la región. Imagínense que ustedes descubren un manantial de agua pura y le hacen un estudio y resulta ser que es una de las aguas potables con mayor calidad del mundo. Obviamente tienen que colocar la empresa de agua donde está el manantial, la construyen, ¿no? Y hacen un camino para que se conecte a la carretera principal. Bueno, pues, ¿qué necesita? ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar, por ejemplo, envases y a lo mejor llega y se coloca una empresa que hace envases ahí en esa región. Van a necesitar a lo mejor etiquetas y llega otra empresa que hace etiquetas, ¿no? Van a necesitar mejor una empresa de transporte y llega una empresa de transporte y empiezan a generar un clúster económico, empiezan a generar una región en donde varias empresas se van asentando, entre ellas generan bienes finales, o sea, uno hace la botella, otro la rellena, otro la etiqueta, otro la transporta, ¿no? 4 empresas, pero de un solo bien, es decir, que están generando un único producto final. Y entonces, como están ahí colocadas, como no hay que trasladarse para que las botellas viajen desde el otro lado del mundo, o sea, todo se va concentrando y se abarata, se hace más barato y por lo tanto más competitivo a la hora de vender el producto final. Por tanto, nos dice, la demanda de un bien exportable es una variable exógena, pero no lo son sus costos de producción y de transporte. Es decir, nosotros vamos a controlar cuánto nos cuesta transportarlo y producirlo. Pero cuánto lo demanden en el exterior, no. A lo mejor nosotros pudiéramos exportar nopal en gran medida, pero a lo mejor se descubre que alguna planta del Amazonas tiene mayores propiedades que el nopal y la demanda cambia del nopal a esta nueva planta y por lo tanto nuestro bien exportable disminuye, ¿no? Que es uno de los riesgos de este estilo de crecimiento. Un supuesto básico es que las regiones son abiertas y sujetas a cambios por variables exógenas. Police 2005 menciona que la región es necesariamente más sensible a las influencias del exterior, ya se traten de la demanda exterior de sus productos o políticas de gobierno de rango superior. Es decir, lo mismo podría pasar, exportamos nopales y de repente China, nuestro principal consumidor, declara que el nopal es anticonstitucional por lo que ustedes quieran, ¿no? Que es ilegal y entonces ya no nos compra. Y pues, ¿quién nos va a comprar esto, no? Pasa, por ejemplo, con el petróleo. México era un país que descubre que tiene petróleo y después invierte mucho, pide préstamos porque el precio del petróleo estaba muy alto y cuando México le va a entrar muy duro al milagro mexicano, resulta ser que Arabia descubre más petróleo, se pelea con otros países petroleros, le bajan el precio del petróleo
y de repente el petróleo baja muchísimo, México queda endeudado y antes el barril, por decir, se vendía a 100 pesos, ahora se vende a peso, ¿no? O sea, le perdiste 99 pesos de ganancia. La gasolina que bajó hace poco siguió este mismo orden de eventos, es decir, se pelean por el petróleo, Arabia y los países productores de petróleo lo abaratan, ¿no? Artificialmente, baja el costo, baja la gasolina, pero al mismo tiempo los ingresos que nosotros obtenemos por petróleo bajan. Entonces la demanda depende exclusivamente del exterior y nos puede colocar en una situación muy peligrosa. Richardson menciona que el índice de crecimiento regional está en función del rendimiento exportador regional. Mientras más exportemos, más vamos a crecer. Richardson también considera que se abandona la inversión autónoma y el progreso técnico con factores explicativos del crecimiento regional y pone escasa atención al papel que desempeña la acumulación de capital y la inmigración. No considera las interacciones de carácter interregional básicas para comprender el funcionamiento de mercados locales. Es decir, nos concentramos tanto en exportar hacia afuera que olvidamos el mercado interno, los mercados locales, ¿no? Y hay productos mexicanos muy buenos, por ejemplo, marcas de agua, marcas de alcohol, que no se venden en México. O sea, hay tequilas que no los encuentras en México, que se venden única y exclusivamente en el extranjero. Y sí se genera un clúster, sí se genera una concentración económica, pero puedes abandonar a la periferia de ese centro, ¿no? O sea, véase Ecatepec, véase Estado de México, cómo hay una alta concentración de empresas y hay una gran productividad, pero las viviendas dejan mucho que desear. Porque lo que de esas empresas se genera no se queda en la región, se va a otros lugares. No sé, o sea, si yo pongo mi empresa en Pachuca y exporto a Estados Unidos, lo que yo gane no lo voy a invertir en Pachuca. Se irá a cuentas internacionales, se irá a otros lugares, compraré en donde me sea más conveniente y atractivo vivir. Thibault en 1968 agrega y dice: considera que sirve fundamentalmente para el análisis de corto plazo y no se puede predecir si las actividades económicas seguirán desarrollándose en el futuro. Ahorita con lo del COVID, o sea, muchas exportaciones se debieron parar, ¿no? Habría que ver cuánto le va a afectar a China. O sea, veíamos que todavía mantenía un crecimiento del 6, del 4%. Vamos a ver el siguiente año. Porque a lo mejor muchos no van a querer comprar productos chinos por una inconsciencia social de que no vaya a venir contaminado, lo cual no es cierto, pero seguramente sí se van a romper muchas relaciones económicas con China. Lo vamos a ver. Va a quedar este video de evidencia, lo vamos a ver. Otra teoría es la de la polarización y la causación acumulativa, ¿no? La teoría de polos se basa en la idea de que el proceso de concentración poblacional y económica facilita la formación de economías de escala y por lo tanto la economía de aglomeración, las que a su vez estimulan el crecimiento económico en los territorios donde se asientan, ¿no? Perriux en 1970 explica la existencia de una industria motriz que tiene la cualidad de que al acrecentar su producto y en los insumos productivos induce o afecta a su vez productos e insumos de otras industrias. A ver, si yo tengo una ciudad donde hago automóviles, pues los automóviles que se vendan en esa ciudad seguramente serán, entre comillas, más baratos porque no tienen un costo de transporte, ¿no? O sea, si los autos son alemanes, se hacen en Múnich, seguramente en Múnich deberán de ser más baratos que acá en México, ¿no? O trasladarlos a otros países. En teoría, hay otras leyes económicas que pueden modificar todo esto, o hay otras leyes de mercadotecnia o de marketing o de establecimiento de la marca o de fijación de precios que lo pueden eliminar. Pero vamos a ver, les voy a poner un ejemplo de esto. Si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado sobre la fiebre del oro que se da en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en California, de repente cierta población de California descubrió en algunos ríos, en algunas vertientes, en algunos lugares, pequeñas, pero así pequeñas vetas de oro o gramos de oro, no recuerdo, pepitas de oro es el término. Y aunque claro, esto es muy poquito, en realidad esto es caro, ¿no? O sea, el gramo de oro puro es caro.
Y entonces esta persona llega a la tienda local, a la cantina, al centro urbano de esos tiempos y dice, ay, encontré oro en el río, ¿no? Se va otra persona al río, hace lo mismo y encuentra otra pepita, otros gramos de oro, ¿no? Y se empieza a correr el chisme. En California hay oro, ¿no? Y entonces mucha gente agarra sus cosas y se va a California a buscar el oro. Entonces de repente la gente llegó a ocupar espacios que eran chicos en búsqueda de oro. Y entonces mucha gente llega a una región. ¿Qué pasa? Crecieron los servicios. La cantina vendía más alcohol. La cocina económica de aquel entonces vendía más alimentos, ¿no? Claro, si van a necesitar estar como picando cosas de minería o en el río van a necesitar botas, picos, palas. Entonces hay quien llega, el herrero, y hace esto, ¿no? A lo mejor van a necesitar préstamos, entonces los bancos también se asientan ahí. Llegó tanta población y con la población servicios y con los servicios salarios y con los salarios ingreso y con los ingresos compras al interior, que la región se desarrolló más por los propios empleados que atendían a quienes iban a buscar encontrar el oro que por todo el oro que en realidad se encontró. O sea, la cantidad de oro que se encontró fue ridícula, pero la concentración poblacional hizo que esa región creciera muchísimo. Esos son polos de crecimiento, es decir, hay una concentración de la población que facilita o que es atractivo, es decir, una concentración de población es una fuerza centrípeta, es atractiva para un negocio, para unos servicios, para una empresa, ¿no? Si ustedes quieren poner un puesto de aguas frescas, ¿a dónde se colocan, no? Se colocan afuera de donde hay una primaria, una secundaria y una prepa, o se colocan en la entrada a Ixmiquilpan, ¿no? Pues lo más lógico te diría donde hay más población. Entonces, en la primaria, en la prepa, en la secundaria va a llegar mucha gente, los mismos alumnos, los maestros, ¿no? Los que tienen negocios alrededor, como pueden ser papelerías, fotocopiadoras, renta de internet, los papás de los alumnos. Entonces vas a tener un mayor flujo de personas por ahí y es un mejor lugar para sentarte. Y si tú pones uno de aguas frescas, no te extrañe que al rato hay uno de chicharrones, no te extrañe que al rato hay uno que vende chicles. Y si ustedes se van afuera de las grandes escuelas, véase la universidad misma, por ejemplo allá en medicina, en ICSA, en ICEA, van a ver hartos puestecitos de comida que viven de lo que le venden a los estudiantes, ¿no? Son polos de crecimiento. Ay, me moví, vamos acá. Este autor detalla que la expansión de una industria clave se concentra en polos industriales complejos y denota una intensificación de actividades económicas, industriales y urbanas debido a la proximidad. A este efecto se agregan las disparidades interregionales. El polo industrial complejo geográficamente aglomerado modifica no solamente su ambiente geográfico inmediato, si es suficientemente poderoso, también lo va a hacer la estructura entera de la economía donde está situado. El crecimiento del mercado en el espacio, cuando este es el resultado de la comunicación entre polos industriales y en general entre polos de actividad territorial aglomerados, es justo lo contrario al crecimiento equitativo, ¿no? Y nos podemos ir quizás aquí y podemos poner Google Maps, ¿no? Vamos a ver si podemos encontrar algún ejemplo claro. Déjenme quitar esto de aquí. Vamos a la vista de satélite, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, vámonos rápido a Ciudad de México. Aquí está Tizayuca, Tecámac, ¿no? Plaza Las Américas, Ciudad de México, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, aquí el centro, ¿no? Vamos a buscar una colonia que se vea La Condesa, por ejemplo, tradicionalmente, ¿no? Vamos a ver qué encontramos. Le damos al Street View y soltamos al monito ahí, ¿no? Y vean, por ejemplo, vamos a ver las casas, ¿no? Vamos a ir hacia la izquierda. Vean los carros, ¿no? Vean las casas, 2 pisos, 3 pisos, ¿no? Los carros son pues, medianamente bien, nuevos, ¿no? Vean aquí los servicios, por ejemplo, me voy a regresar aquí tantito. O sea, este servicio de bicicletas que hay en Ciudad de México para que tú te traslades. O sea, vean la infraestructura.
2 carriles de ida, 2 carriles de regreso, uno para estacionamiento, ¿no? Un jardín al centro, ¿no? O sea, por ejemplo, semáforos, cruces amplios, ¿no? Estructuras más grandes. Aquí tenemos una iShop, ¿no? De Apple, un Mixup también. Y ustedes observen, o sea, pueden hacer este ejercicio en casa. Van a ver lo complejo, por ejemplo, de algunas estructuras, ¿no? Que claramente se ve un nivel económico, pues, alto, ¿no? Vámonos de regreso. ¿Cómo? Aquí. Ahora, salgámonos de acá, vámonos aquí a las antenas. Vamos a ver dónde está nuestro monito. Cerrar esto. Y vámonos aquí. Vean, o sea, a ver, son casas de 2 pisos, sí, ¿no? Pero vean la diferencia de los acabados, digo, y no estoy juzgando, ojo, no se confunda. Pero vean, esta es una calle de ida y de regreso, o sea, porque está un camión atorado, y vean lo estrecha que es, ¿no? O sea, aquí hay un suru, ¿no? O sea, ya no vimos un suru. Y repito, no es juzgar, o sea, es darnos cuenta de cómo hay cambios geográficos de acuerdo a dónde se encuentran las fuentes de trabajo, ¿no? O sea, las personas que viven más al centro de la ciudad, por ejemplo en la Condesa o en otras regiones, trabajan en lugares donde les pagan más, ¿no? Las personas que viven acá trabajan en empresas, seguramente obreros, que el salario es más bajo, ¿no? Y aún así son viviendas que yo creo que a muchos de nosotros no nos gustaría vivir de lo grandes que son, comparados con lo chiquita que es nuestras casas, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no cuentan con la arquitectura adecuada, no sabemos si son estructuralmente estables, pero vean, o sea, aquí no hay camellones con jardines, o sea, lo selvático es de una casa ahí medio abandonada, no hay semáforos, no están las bicicletas, ¿no? Aquí hay una, pero me refiero a las rentadas, a las que te presta el gobierno. Vaya, espero que sea como un ejemplo más tangible, ¿no? Nos regresamos a nuestra presentación. Ahí me dicen si les gusta o no la clase grabada. Algunos temas pueden ser así. Muy bien, vamos a la... Myrdal dice, explica que en tanto 2 factores están relacionados, si cualquiera de los 2 factores cambiase, se producirá también un cambio en el otro factor. Esto implica que están relacionados. Iniciará un proceso acumulativo de interacción mutua en el cual el cambio experimentado por un factor estaría apoyado de manera continua por la reacción del otro factor y así sucesivamente de forma circular. Es decir, por ejemplo, 2 variables altamente relacionadas, el tiempo que ustedes dedican a estudiar, las calificaciones que obtienen, se los prometo. En medida que este aumenta, hace que aumenten sus calificaciones. En medida que este disminuye, hacen que sus calificaciones disminuyen. Así hay factores que pueden ser fuerzas centrípetas o centrífugas al interior de las regiones que pueden hacer que la región crezca o decrezca. ¿De acuerdo? Lo podemos repasar este punto más específico en vivo para que ustedes me den ejemplos, ¿va? El crecimiento regional es un proceso acumulativo, causa-efecto, en el que las fuerzas del mercado tienden a aumentar en vez de disminuir los desequilibrios entre regiones. De esta forma, el crecimiento se impulsa por las condiciones de desigualdad existentes entre las regiones, es decir, las profundiza. O sea, chicos, o sea, ustedes vean más o menos desde esta vista, o sea, la densidad urbana de estas estructuras y eso que están cuadriculadas, o sea, váyanse más al centro de Ciudad de México, ¿no? Vean la densidad urbana de casas, se va haciendo como que más grande, o sea, vean por ejemplo estos complejos, o sea, son iglesias, son escuelas, o sea, pero vean, o sea, me refiero a vean los rectángulos tan grandes de concentración de estos espacios que tú no los ves por acá, o sea, aquí no los ves, ¿no? O sea, estas partes que están aquí al interior, ¿no? O sea, vean por ejemplo aquí el deportivo, un deportivo, o sea, otro deportivo acá, ¿no? O sea, no lo verías, un parque, ¿no? O sea, no lo ves en estas zonas altamente pobladas, altamente densas. Y claro, se acentúan esas diferencias, ¿no?
Ya que estamos aquí, vamos un rato acá. O sea, Hong Kong, ¿no? O sea, para empezar, vean qué es Hong Kong. O sea, ya se perdió, ¿no? Así de fácil es. O sea, Taiwán es todo esto. Macao está aquí al lado. Esto es Macao. Hong Kong debe de llegar más o menos como esta provincia así, ¿no? No, más o menos hasta aquí, perdón. Esto ya son otras provincias. Entonces, pero vean, o sea, vamos a ver aquí, a ver qué encontramos, ¿va? Vamos con el monito, a ver qué diferencias observamos. De entrada, la población, o sea, véase la densidad de población. De entrada le pegué sin querer pues no sé, a un bazar en la calle. Y no me puedo mover. A ver, creo que me metí mal. Vamos a una carretera como tal. Ahora vamos a esta. Vean, son 2 carriles de ida, un carril hacia acá, pero los carriles son aún más chicos. Y claro, vean los carros. Los carros, aunque van a haber algunos más grandes, algunos van a ser más pequeños o se ajustan más. Pero, o sea, vean esto. Acá arriba esto es para un tren, para un metro que va por arriba, ¿no? Curiosamente. Vean las viviendas, o sea, son más amplias, ¿no? Vamos a irnos más hacia allá. Esperemos no toparnos nada raro. El transporte, ¿no? O sea, pero vean, todo es, no hay una casa de un piso, ¿no? Mientras que en la Condesa sí los encontramos, mientras que en Ciudad de México sí los encontrábamos. O sea, vean estas infraestructuras, o sea, acá está el paso elevado, ¿no? Aquí inicia, o sea, comparen por ejemplo esto con lo que es los puentes que se están haciendo aquí en Hidalgo, ¿no? O sea, vean el tamaño de la estructura, o sea, la dimensión, lo largo que es. Aquí ya no pude avanzar. Que ver si puedo. Ahí. O sea, chicos, esto es impresionante. O sea, esta cosa todavía dobla para acá, ¿no? Y aquí se combina algo muy curioso, o sea, porque vean, o sea, esto es Hong Kong y todo Hong Kong es, entre comillas, tiene un ingreso alto, pero ojo, ingreso alto no quiere decir que todos ganen mucho, o sea, no, si tú eres un obrero en Hong Kong vas a ganar más que cualquier obrero en otro lado, pero no vas a ganar más que a lo mejor un maestro, que a lo mejor un director en otra región, ¿no? A lo que me refiero es, vean la estructura sencilla, que no es tan lujosa, me refiero a que no está llena de vidrios, ¿no? Aunque por ahí hay algunos edificios que sí. Vean las nuevas construcciones, o sea, vean el bambú. O sea, aquí rentamos andamios, ustedes lo han visto, o sea, allá esto es bambú porque tiene más flexibilidad, más resistencia, es más ecológico y abunda en China, ¿no? O sea, esto es usar lo que tú tienes a tu disposición, es en verdad impresionante. Qué bueno que hicimos este ejercicio, qué bueno que se los puedo enseñar. Creo que habría que hacer una clase como más específica. No, yo desconozco cuál sea la zona más cara de Hong Kong, pero quiero yo pensar que lo que está cerca del mar. Miren, aquí me llama la atención que aquí hay muchísima concentración. Ahora vamos a irnos aquí a ver si nos da una vista de qué es esto. Miren, o sea, claro, esta es una zona que obviamente será como más cara, ¿no? Y aún así vean los espacios de carros y esos son más estrechos por lo altamente denso que está este lugar. O sea, pero es impresionante lo pegadito que están los edificios, o sea, en verdad impresionante, ¿no? Y lo grandes que algunos son, o sea, que no te encuentras edificios de menos de 2 pisos o de 3 pisos, o sea, todo tiene más de 3 pisos. Las calles igual muy estrechas, ¿no? O sea, es hablar claramente de otro país, ¿no? Ya, ustedes podrán continuar el ejercicio. Para Duffon, ¿no? Nos dice en 1988 los modelos de causación circular y acumulativa, la desigualdad es vista como el producto de un proceso en el que se crea por sí mismo las condiciones materiales y socialmente de las que depende el crecimiento posterior. Finalmente, Myrdal enfatizó que la desigualdad del crecimiento, al afirmar la expansión de una región, conduce al estancamiento de otra.
Por sí mismos, la migración, los movimientos de capital y el comercio son medios a través de los cuales evoluciona el proceso acumulativo en forma ascendente en las regiones con suerte y en forma descendente en las desafortunadas. Vamos a ver otra teoría, pero a ver, me acabo de acordar de algo. A ver si sale así. Claro, esto es en Chile. Esta, hasta hace no mucho tiempo, era la piscina más grande del mundo, ¿no? Vamos a ver si puedo. ¿Cómo giro el mapa? ¿No lo puedo girar? Bueno, entonces, vamos a ver. Esta parte de aquí, déjenme ver si puedo encontrarles una vista. A ver si desde aquí se aprecia. La piscina está acá atrás, ¿no? No se va a apreciar. Ahora más acá. Vaya, no se va a apreciar. ¿No? Vamos a ver si encuentro algunas fotos. A ver. No. Fotos. Bueno, esta es, ¿no? Estábamos por aquí atrás navegando. Y vean esto, o sea, esta parte de aquí, o sea, vean esta serie de edificios que son parte del hotel, hechos para que los que vienen aquí estén de algún extraño motivo en la piscina teniendo el mar a un lado, ¿no? Pero bueno, vean esta región altamente de concentración económica. Ustedes se van más para acá, no hay nada, ¿no? Y vámonos aquí a la ciudad, ¿no? Y vamos a ver las condiciones de la ciudad, por ejemplo aquí. O sea, vean esto. ¿Cómo pueden ustedes explicar que exista, o sea, con todo respeto, calles sin pavimentar, ¿no? Que en México también pasa, o sea, solo que este ejemplo lo tenía más claro, ¿no? Aquí, y vamos a ver acá, a ver si aquí en unos metros cambia. No, o sea, no cambia, o sea, vean, ¿no? O sea, esto es tener tu propiedad cerca de la playa y vean, o sea, espacios vacíos, casas normales, ¿no? Pero ustedes se van acá, o sea, van aquí a donde estaba la alberca, o sea, vean esto, o sea, ¿no? Impresionante. Y si nos vamos a esta calle que está aquí, a lo mejor esta zona está más desarrollada. No, tampoco. Ustedes prácticamente vean, o sea, venimos, pues esta casa está más o menos, o sea, venimos de nada, ¿no? O sea, de espacios comunes a lo que es esta estructura de acá que es en verdad impresionante. Pero les prometo que las personas que viven acá al lado definitivamente no pueden pagarse entrar aquí, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Es más, vamos a un caso en México. Esto se llama Mahahual, Quintana Roo. Mahahual es una es una playa, perdón. Es muy chiquita, o sea, ustedes vean, es un pueblo muy bonito. Yo tengo la oportunidad de conocerlo, gracias a Dios. Vamos. Vean nomás dónde me vine a parar, ¿no? O sea. Y quería mostrarles fallas técnicas. Por algún extraño motivo no quiere sacar, ¿no? Ok. Vamos a pararnos bien en la calle. O sea, vean. ¿Me explico? O sea, mientras más te vayas hacia acá, menos vas a encontrar, ¿no? Mientras más te vengas de regreso para acá, las construcciones van a tender a cambiar algunas, ¿no? O sea, ahí está habiendo mucho en crecimiento. Aquí no. Déjenme ubico así. Me vine para el lado equivocado, ¿no? Esta parte de aquí es una carretera. Por aquí llegas.
¿no? O sea, vean, aquí hay algunos hotelitos bien. Pero bueno, a ver, esto es Mahahual, pero a ver, estamos aquí. Esto es lo público. O sea, ustedes pueden llegar aquí y nada les prohíbe estar aquí, aunque como pudieron observar, la playa está prácticamente invadida, ¿no? De negocios. O sea, están aquí como delimitados por estos palitos y prácticamente te obligan a consumir si tú quieres accesar a la playa, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí si tú esta parte que está libre, o sea, ven medio descuidada, medio fea, ¿no? Esta parte que va a estar acá un poco más cuidada, se va a ir limpiando, ¿no? Y en temporada donde el sargazo es alto, hacen aquí estos que están aquí, los cierran y aquí están todos los clientes nadando sin sargazo, ¿no? Y tú, como la playa en México es libre, tú puedes llegar y meterte a nadar y no consumir, pero te van a ver muy feo. O sea, es decir, la presión social que va a haber es fuerte. Ahora, esa es la parte pública, ¿no? Que ojo, todo debería ser público, pero bueno. Pero si ustedes se van acá, o sea, yo a lo que me refiero es que en esta zona no hay casas. O sea, todo esto es turístico, pero no hay casas. Las casas las van a encontrar hasta por acá, que es más o menos 1 hora de viaje. Aquí hay un fraccionamiento, aquí hay otro fraccionamiento, otro acá, ¿no? 1 hora, hora y media. Pequeñas comunidades que trabajan acá, que atienden ahí, pero vean esto, o sea, aquí está esto, ¿no? Que es donde nosotros estamos viendo. Vean este fraccionamiento que está aquí. O sea, casas medio modestitas, ¿no? Pero se está fraccionando ese espacio para quienes quieran tener ahí su casa y puedan correr al mar, ¿no? Literal. 1 hora, unos 15 minutos de correr. Pero váyanse más acá. Aquí tenemos el Costa Inn, ¿no? Pero vean, por ejemplo, todo esto algún día va a tener casas y son predios más caros, ¿no? O sea, ahorita no está habitado, pero vean, por ejemplo, o sea, son casas que van a tener un diseño totalmente diferente. Y ojo, apenas viene aquí la gran revelación. Vámonos aquí. A ver si me puedo parar aquí. Aquí hay una plaza. Ay, me sacó. Más acá. Ok, para acá es de donde venimos, ¿no? Aquí hay una plaza. Aquí no me va a dejar entrar. No me deja entrar y esto no es casualidad, ¿eh? Te lo explico por qué. Porque, a ver si puedo hacer un poco más para acá. Ok, aquí, no sé si alcancen a ver, hay una reja, ¿no? Que literal, pues corta tu libre tránsito. Y eso es porque esta zona de acá es exclusiva para los que llegan por ferries, ¿no? Vamos a ver si este nos da una mejor foto. En la famosa Costa Maya. Es decir, esto que está aquí, esto es privado. O sea, ustedes no pueden entrar aquí, a menos que vengan en el ferry. No pueden entrar, ¿no? Y vean, son otro estilo de cabañas, de restaurantes, de ferries. O sea, vean, esto no estaba donde donde estábamos antes navegando, ¿no? Aquí hay un delfinario. Y más adelante hay hay por aquí el Maya Lost Kingdom. Aquí tampoco puedes entrar si no es con a través del ferry, a través de reservación, ¿no? Y es un parque acuático y creo que pues luego se ve que es como muchísimo más privado, más de lujo, ¿no? O sea, todavía que vienes en ferry te cobran por entrar, pero tú no puedes entrar a pie, ¿no? O sea, como cualquier mexicano en su territorio, no puedes entrar. Y vean, o sea, este es el parque, aquí se ve, perfecto, aquí se ve el ferry, ¿no? Aquí llegan europeos, norteamericanos, o vaya, más precisión, Estados Unidos, Canadá. Y lo que yo les estaba enseñando, que es como gratuito, está hasta acá, ¿no?
O sea, pero esto es el Mayan Palace, es un Mayan Kingdom, perdón, es un parque acuático con algunas tirolesas y otras cosas, totalmente privado en nuestro territorio. Es decir, no solo pasa en Europa, no solo pasa en Asia, pasa en México, ¿no? Vamos a concentrarnos ya para acabar. La teoría de la concentración y los rendimientos crecientes explica que la actividad económica tiende a concentrarse a partir de que, explica que la actividad económica tiende a concentrarse a partir de que en las áreas de concentración, regiones o localidades surgen rendimientos crecientes que impulsan y refuerzan de manera el proceso circular. Fujita menciona la concentración de la población y de la actividad económica nace y sobreviene de acuerdo a alguna forma de la economía de la aglomeración. En la misma concentración espacial crea el ambiente económico favorable para el sostenimiento de concentraciones adicionales situadas. Es decir, venimos de teorías de polarización y causación acumulativa, ¿no?, a teorías de la concentración, que es similar, ¿de acuerdo? Yo en clase lo enfatizo un poco más. Vamos a acabar con esto. Escribe una actividad. Ray en 1998 escribe: una actividad productiva posee rendimientos crecientes de escala si aumentando la escala disminuyen los costos, ¿de acuerdo? Krugman: la concentración es una prueba clara de la influencia permanente de algún tipo de rendimientos crecientes y estos deben explicarse no necesariamente a partir de economías externas, sino de economías internas. El proceso de crecimiento es un proceso de concentración geográfica que nace de la interacción de rendimientos crecientes. Desde esta perspectiva, el fenómeno de polarización y desarrollo divergente están considerados como resultados del crecimiento. La teoría del multiplicador regional centra su análisis en determinar el ingreso en las regiones a partir de un componente de demanda. Intenta responder a la pregunta: ¿cuáles son los determinantes de nivel de ingreso y empleo en una región y sus variaciones? Y parte de una nueva inyección de inversión en la economía regional. Tiene un impacto directo en el empleo y por lo tanto en el ingreso de la región. El multiplicador regional, en términos muy sencillos, jóvenes, es muy simple. Observamos una región, vemos qué empleos son los que más se dan. Por ejemplo, a lo mejor se dan más maestros, a lo mejor se dan más obreros, más artesanos, y a eso le vamos a apostar. Es decir, vamos a invertir, ya sea dinero privado o público, a reforzar esa profesión, a reforzar ese trabajo para que en esa región se multiplique, como aquí dice, estos empleos, estos factores, y eso vaya a desarrollar en un futuro una concentración, un centro poblacional, una teoría de exportación, ¿de acuerdo? Estos son algunos elementos, algunas teorías de crecimiento del multiplicador regional. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos quedan 10 hojas, esto lo vemos el martes en la siguiente clase. Les agradezco su comprensión, su tiempo, ¿no? Creo que sería muy interesante ver, no sé, algunos otros ejemplos. Si un día viajan aquí a Mahahual, yo les diría que no tiene caso, que mejor viajen aquí a Bacalar, ¿no? Pues, es algo muy interesante. Hay aquí Vaya, todas estas que dicen posadas son como pequeños hoteles. Pero quiero ubicar aquí está. Un balneario municipal. Esto es un buen ejemplo de no privar a las personas que viven acá de disfrutar esta belleza de laguna que está aquí, ¿no? Entonces, claro, vamos a la vista. A ver si esta vista está buena. Este es el municipal. Nótese por la cantidad de gente, ¿no? O sea, pero vaya, la laguna es muy bonita. Vean, es azul. Le llaman la laguna de los 7 azules o los 7 colores. Y aquí, bueno, aquí puede venir la población y disfrutar de un recurso natural del cual están pegados, ¿no? Pero, si nos vamos, aquí hay otro balneario ejidal, ¿no? Es la laguna. Está increíble porque puedes caminar, o sea, este azul no es muy profundo, te debe de llegar aquí el agua, ¿no? Bueno, si tú mides 1.80 como yo casi, aquí. Y las zonas más profundas, donde es más azul, ahí sí aguas, ahí sí tienes que saber nadar, ¿no? Pero vean, es otro municipal, véase la cantidad de gente que hay, ¿no? Pero bueno, no se niega
el disfrute de esto. Y vamos a ver por esta que yo conocí, ¿no? A ver si hay por aquí una vista. No creo. Tú llegas, te hospedas. Pues, miren, aquí apenas estaba en construcción. Qué interesante. Pero vamos a ver, desde aquí se ve, ¿no? Entonces aquí hay una barrita. Este es un, ¿cómo se llama? Un hostel que cuenta con alguna que otra habitación privada. Y esta parte de aquí sería como entre comillas lo privado, a lo que tú puedes acceder desde aquí a la laguna si no quieres convivir con tanta gente, ¿no? Es otro tipo de desarrollo que más o menos todavía le permite a las personas disfrutar de los recursos que tiene, ¿no? O sea, una entrada pública a la laguna, ¿no? Y el pueblo es pues como Real del Monte, o sea, no bueno, quizás me pase, ¿no? Un poquito menos que Real del Monte, pero lo mismo, o sea, van a encontrar que el pueblo como tal, la localidad como tal, pues sufre de las condiciones de que pues no hay ingresos altos o por el tipo de empleo de industria que hay. O sea, prácticamente muchas de estas personas que viven aquí pues trabajan en toda esta costa, en las posadas, en las atracciones, de la pesca, de algunos otros elementos, porque no se aprecian pues grandes fábricas, ¿no? Como tal. Estas deben de ser cosechas. Una comunidad menonita, qué interesante. Cosechas, no creo que aquí los dejen entrar. Pero pues estas son cosechas que cambian, algunos trabajarán ahí, ¿no? Pero nótese la diferencia acá, o sea, esto es una vergüenza, ¿no? O sea, esto es privado y no debería de ser porque esto es playa. O sea, si yo nado de aquí y me meto acá, nadie me lo debería de impedir porque es playa y la playa es pública. Sin embargo, en la realidad, pues deja mucho que desear. Vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Les agradezco mucho el que estén al pendiente de sus clases, el que estén al pendiente de estos trabajos. Ustedes me dicen qué les pareció, si les gustó, si no les gustó. Y vamos planeando los siguientes trabajos, ¿no? Cualquier cosa me mandan un mensaje, me escriben a través del Facebook, ya saben. No me queda más que agregar. Gracias.